Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Prepárate para adentrarte en un misterio que ha permanecido en las sombras durante décadas. Una tragedia olvidada que nos lleva hasta Bakú, la capital de Azerbaiyán, en el año 1995. ¿Sabes? A veces pienso en la historia como un inmenso océano con profundidades insondables donde se ocultan secretos y relatos que esperan ser descubiertos. El incendio del metro de Bakú es uno de esos sucesos que a pesar de su magnitud parece haberse hundido en el olvido. Exacto, casi como un barco fantasma. Y es por eso que hoy nos sumergimos en este caso, para arrojar luz sobre un desastre que por alguna razón el mundo ha decidido ignorar. Una ciudad vibrante, un sistema de metro que conecta sus arterias subterráneas. Bakú en 1995 era un hervidero de actividad, pero bajo la superficie latía un peligro invisible. El metro, como muchos en la antigua Unión Soviética, dependía de viejos vagones. Metro Wagon Mash, algunos incluso de los años 70. Y esos vagones que tenían de especial, no me digas que eran propensos a incendiarse. No es tan sencillo. Eran trenes robustos, pero el paso del tiempo y quizá la falta de inversión en su mantenimiento los habían vuelto vulnerables. Imagina la escena 28 de octubre hora punta. Un tren de 5 vagones abarrotado de gente se adentra en el laberinto subterráneo. Nadie a bordo podía ver que su viaje cotidiano se transformaría en una pesadilla. Uf, me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. ¿Y qué fue lo que desencadenó la tragedia? Lo que al principio pareció una simple falla eléctrica, una chispa en el cuarto vagón, se convirtió rápidamente en un infierno. El fuego se propagó con una velocidad asombrosa, alimentado por materiales inflamables que en retrospectiva nunca debieron estar allí. Es increíble cómo un pequeño fallo puede tener consecuencias tan catastróficas. ¿Qué pasó con los pasajeros? ¿Cómo reaccionaron ante el fuego? Imagínate el pánico, atrapados en un espacio cerrado, el humo denso y tóxico llenando el vagón. El conductor, en un intento desesperado por controlar la situación, tomó una decisión que por desgracia resultaría fatal. ¿Qué hizo? Detuvo el tren a 200 metros de la estación de Olduz, dentro de un túnel estrecho y de una sola vía. Sin saberlo, había creado una trampa mortal. El humo, en vez de disiparse, se concentró en el túnel asfixiando a los pasajeros. Es terrible. Una sucesión de errores que condujeron a un desenlace inevitable. Las personas dentro del tren golpeaban desesperadamente las ventanas buscando un poco de aire, pero la oscuridad y el humo les impedían escapar. Algunos, en su desesperación, llegaron a tocar los cables de la alta tensión, muriendo electrocutados. Un auténtico infierno en la Tierra. ¿Y los servicios de rescate? ¿Cuánto tardaron en llegar? La respuesta inicial del sistema de ventilación empeoró las cosas. En lugar de extraer el humo, lo dirigió hacia el túnel, poniendo en peligro a los bomberos y a los trabajadores del metro que se acercaban para ayudar. La descoordinación y la falta de preparación agravaron la tragedia. Un cúmulo de despropósitos. Consiguieron al menos rescatar a algunos pasajeros. Cuando los equipos de rescate finalmente lograron acceder al lugar, la escena era desoladora. Encontraron 40 cuerpos sin vida en el túnel, incluyendo 3 valientes rescatistas. Dentro del tren, el horror era aún mayor. 260 personas habían perecido, la mayoría por intoxicación por monóxido de carbono. Es probable que algunos atrapados en el cuarto vagón murieran aplastados en su intento por huir, una imagen que persigue a quienes la presenciaron. El incendio del metro de Bakú se convirtió en la peor tragedia en la historia de este sistema de transporte, con un saldo de 289 muertos y 270 heridos, un número que nos recuerda la fragilidad de la vida y lo vulnerables que somos ante la fuerza de los elementos. Una auténtica catástrofe. ¿Pero qué ocurrió después? ¿Hubo alguna investigación para determinar las causas y responsabilidades? Por supuesto. La investigación posterior reveló una serie de factores que contribuyeron a esta tragedia: la falla eléctrica inicial, la presencia de materiales inflamables en los vagones, la decisión del conductor de detener el tren en el túnel, y también las deficiencias en el mantenimiento del sistema. Es decir, una combinación de fallos técnicos, errores humanos y falta de previsión. Un cóctel letal que, por desgracia, se repite en muchos otros desastres. ¿Qué pasó con el conductor? Tanto el conductor como el controlador de tráfico fueron condenados por negligencia criminal. Pero más allá de las responsabilidades individuales, la tragedia puso de manifiesto las deficiencias sistémicas en la seguridad del metro de Bakú. La falta de inversión, el desgaste de la infraestructura y los protocolos de seguridad inadecuados crearon un escenario propicio para el desastre. Es como si el sistema estuviera esperando a que ocurriera una tragedia para despertar. ¿Cómo reaccionó el gobierno de Azerbaiyán ante la tragedia? El gobierno declaró 3 días de luto nacional y se comprometió a llevar a cabo una exhaustiva investigación. Se implementaron nuevas medidas de seguridad, se modernizó la flota de trenes y se revisaron los protocolos de emergencia. La tragedia obligó a las autoridades a confrontar las deficiencias del pasado y a construir un sistema de transporte más seguro para el futuro. Una reacción comprensible, aunque tardía. Al menos se tomaron medidas para evitar que algo así volviera a suceder. Exacto.
Y entre las víctimas no podemos olvidar la figura de Chingiz Babayev, un pasajero que en un acto de heroísmo perdió la vida ayudando a otros a escapar. Un héroe anónimo. Cuéntame más sobre él. La historia de Chingiz Babayev es un rayo de luz en medio de la oscuridad. Un recordatorio de que incluso en las peores circunstancias el espíritu humano de solidaridad y valentía puede brillar. Fue reconocido póstumamente como héroe nacional de Azerbaiyán. Un gesto que honra su memoria y su sacrificio. Pero a pesar de la magnitud de la tragedia y de las lecciones aprendidas, el incendio del metro de Bakú permanece en gran medida desconocido para el mundo. ¿Por qué este evento que se cobró tantas vidas no ha recibido la misma atención que otros desastres similares? Es una pregunta que nos interpela. ¿Acaso algunas tragedias están destinadas a ser olvidadas? ¿Qué factores determinan qué eventos permanecen en la memoria colectiva y cuáles se desvanecen en el olvido? ¿Es un misterio casi tan profundo como el incendio que estamos analizando? Quizás la respuesta reside en la complejidad del mundo en que vivimos, donde la información fluye a un ritmo vertiginoso y la atención se dispersa fácilmente. O tal vez sea un reflejo de las desigualdades en la cobertura mediática, donde algunas historias reciben más atención que otras. Sea cual sea la razón, es importante recordar que cada tragedia, cada vida perdida merece ser recordada. No solo por respeto a las víctimas, sino